¿eres uno de los 3 elegidos? Un mensaje brutal de Dios que nunca te contaron. En una pequeña ciudad donde las leyendas caminan de la mano con la realidad, un extraño mensaje comenzó a circular. La gente murmuraba en los cafés sobre visiones, sueños inquietantes que les llenaban el corazón de un miedo inexplicable. Rumores hablaban de 3 elegidos, sus nombres susurrados con temor y asombro en la penumbra de la noche. Aquellos que afirmaban haberse encontrado con un ser celestial lo describían con ojos ardientes, una voz resonante que les prometía revelaciones y peligros inimaginables. Algunos decían haber visto luces brillantes en el cielo, danzando como espíritus rebeldes, mientras otros sentían un escalofrío recorrer su espalda, una advertencia de que algo grande estaba por suceder. Una noche, al caer la bruma, un joven llamado Lucas se halló en la plaza del pueblo. Su pecho latía como si quisiera escapar de su cuerpo. Todo estaba en calma, el aire pesado, casi podía escuchar los latidos del corazón de los viejos árboles. De repente, una ráfaga de luz iluminó la oscuridad. Fue como si un faro celestial hubiera decidido mostrarse. Todos los ojos se volvieron hacia el cielo, y un susurro temeroso se extendió entre la multitud. Es él, el silencio se tornó palpable. Si alguien había sido elegido, ¿sería Lucas? Las viejas leyendas hablaban de sacrificios y pruebas, de cómo los elegidos debían enfrentarse a sus peores miedos. Lucas sintió el nudo en su garganta, una sensación aterradora de que estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían su vida para siempre. Pero, ¿qué haría con ese conocimiento? Las preguntas danzaron en su mente, mezclándose con la ansiedad de su corazón. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El viento sopló de nuevo, trayendo consigo un aroma inconfundible de tierra mojada y algo más, un rastro de misterio que sabía a lo desconocido. Lucas se preguntó si esta noche realmente marcaría el inicio de algo grandioso o una pesadilla sin fin. Al mirar a su alrededor, vio rostros llenos de miedo y curiosidad, cada uno atrapado entre la esperanza y el horror. ¿Sería su destino conectarse con lo divino o caer en la locura? A medida que la luz parpadeaba y se desvanecía en la distancia, un pensamiento arrasó su mente. ¿Quiénes eran los otros 2 elegidos y qué sabían de este mensaje brutal que parecía provenir del mismo corazón de Dios? La oscuridad se espesaba, y el eco de los murmullos en la plaza se volvía una sinfonía inquietante. Lucas se sentía atrapado en medio de un enigma, el aire vibrante con la energía de lo sobrenatural. Esa luz había iluminado no solo el cielo, sino también los rincones oscuros de su alma. Sin pensarlo, dio un paso adelante, su cuerpo casi guiado por una fuerza invisible. Lucas, espera, gritó su amiga Sofía, acercándose con pánico en sus ojos. Había sido su confidente desde la infancia, y ahora su presencia lo anclaba a la realidad. Pero él no podía detenerse. Algo dentro de él lo impulsaba a descubrir la verdad, a llegar a la fuente de esos rumores. La mirada de la multitud, entre la incredulidad y la admiración, lo animaba, la luz parecía pulsar, como si estuviera esperando a que él se acercara. Tenía que saber si realmente era uno de los elegidos. ¿Cuál era el precio de esa elección? Las palabras de su abuelo resonaban en su mente: el destino se presenta ante ti, lo único que debes hacer es ser valiente. Sofía se interpuso en su camino, sus manos temblando mientras intentaba alcanzar su brazo. No te arriesgues. No sabes lo que puede pasar. Su preocupación lo impactó, pero la determinación lo sofocaba. Debo hacerlo, Sofía. No puedo vivir con dudas. Asintiendo, ella lo siguió, la urgencia en su mirada se mezclaba con el lamento. Avanzaron hasta el centro de la plaza. De repente, un sonido atronador retumbó en el aire, un grito desgarrador que parecía surgir de la tierra misma.
La multitud se paralizó, y los murmullos dieron paso al silencio absoluto. Era como si el mismo pueblo contuviera la respiración. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Y allí, en medio del caos, vio una figura alzada. Era un hombre de aspecto anciano, su cara arrugada pero con una luz intensa emanando de su ser. El aire a su alrededor chisporroteaba. Los elegidos, pronunció con voz profunda, deben estar juntos. La oscuridad se aproxima, una ola de pánico invadió a la gente. ¿Oscuridad? ¿Qué oscuridad?, preguntó alguien desde el fondo, la voz ahogada por el miedo. Lucas sintió como su sangre se helaba. Era posible que este extraño conociera la verdad que tanto le costaba aceptar. La figura anciana miró directamente a Lucas y a Sofía. Ustedes tienen un papel que jugar. En ese instante, una ráfaga de viento helado azotó la plaza, haciendo que brazos y rostros se cubrieran. Una sombra oscura emergió de la bruma. Era como si la noche misma se hubiera vuelto concreta, su forma indistinta bata aterradora. «Corran», gritó Sofía, pero Lucas, instintivamente, se quedó paralizado. La sombra estaba ahí, delante de ellos, absorbía la luz de la plaza y arrastraba consigo un olor a azufre y desesperación. La multitud comenzó a dispersarse, gritos de horror llenaban el aire. Lucas sintió como algo lo llamaba, y en un impulso, dio un paso hacia adelante. La figura anciana levantó una mano, deteniendo al grupo. No huyan. Deben escoger. La luz o la oscuridad. Solo los elegidos podrán enfrentarse a lo que viene. Lucas miró a Sofía, cuestionándose su lealtad, su destino, y aquel oscuro futuro que lo acechaba. En su corazón, una respuesta en Floré hizo eco. Había tomado la decisión, pero, ¿sería suficiente para salvar a su pueblo? Mientras el viento ululaba con fuerza, una pregunta resonó en su interior: ¿qué pasaría si no era lo suficientemente fuerte? El tiempo se desvanecía a su alrededor y la sombra se acercaba cada vez más, como un predador en espera. La noche aún guardaba secretos, pero Lucas sabía que debía actuar, antes de que fuera demasiado tarde. Justo en ese momento, un rayo desgarró el cielo. ¿Era eso una señal de su elección? Lucas cerró los ojos, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Lograría encontrar a los otros dos elegidos antes de que la sombra consumiera todo. La batalla entre la luz y la oscuridad estaba a punto de estallar, y Lucas estaba en el centro de la tormenta, con su destino en juego. Pero ¿quiénes eran esos que lo acompañarían en su lucha? Y sobre todo, ¿estaba realmente preparado para el sacrificio que exigiría su papel en esta historia que se desdoblaba ante él? La plaza, con sus luces temblorosas, se convirtió en un laberinto de sombras danzantes. Lucas sentía el peso del mundo sobre sus hombros, la decisión que había tomado latía en su pecho como un tambor de guerra. Sofía seguía a su lado, la respiración entrecortada, asustada por el horror que les rodeaba. La figura anciana sostuvo la mirada de Lucas, como si pudiera ver más allá de su carne y hueso. El tiempo es esencial, advirtió, su voz resonando con poder en el aire frío de la noche. Debemos unirnos para luchar contra lo impredecible. Pero, ¿cómo? ¿Qué debemos hacer?, preguntó Lucas, la ansiedad tiñendo su voz. Identifica a los otros dos elegidos antes de que la sombra consuma todo, respondió el anciano, gesticulando hacia la plaza desierta. Ellos tienen un papel en esta historia, no puedes hacerlo solo. Las palabras del anciano calaron hondo en Lucas. ¿Otros elegidos? ¿Quiénes serían? Miró alrededor, buscando entre los rostros difusos de la multitud que aún permanecía en shock. El silencio era ensordecedor, solo roto por el suave murmullo del viento que penetraba por las calles vacías. Entonces, de pronto, un estruendo surgió de la esquina opuesta. Una figura apareció, emergiendo de lo oscuro. Era un chico con el cabello desordenado y una energía indiscutible. Lucas lo reconoció al instante. Era Mateo, un compañero de clase que siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. La decepción de no haberlo considerado antes descendió sobre él como una sombra. «Lucas». «Sofía», gritó Mateo, su voz entrecortada por la adrenalina. «Escuché los rumores. Algo está pasando, y parece que todos hemos sido elegidos». La esperanza floreció en el corazón de Lucas.
Si algo bueno podía surgir de esta calamidad, era este reencuentro inesperado. El anciano dice que necesitamos encontrarlos a todos. Tú eres uno de ellos, Mateo. El chico asintió, su determinación visible. Claro que sí, juntos podemos enfrentarlo. Mientras los tres se reunían, la sombra parecía encogerse a su alrededor, como esperando a que tomaran su decisión. De repente, vio a alguien más, una figura tambaleándose al fondo. Era Clara, otra compañera del grupo, conocida no solo por su valentía sino por su inteligencia. Lo que Lucas no sabía era que ella había estado ocultando secretos propios que podría cambiarlo todo. Clara irrumpió con el rostro pálido, los ojos llenos de terror. Los murmullos no eran meros rumores. La sombra es real y tiene sed de poder. Estuvimos hablando esta tarde. Hay una conexión entre nosotros tres, un destino que no podemos desmentir. La verdad resonó en su interior como un sonido escalofriante. Se miraron todos, dándose cuenta de la magnitud de lo que enfrentaban. Un grupo de tres, preparados para luchar contra una fuerza inconcebible. Juntos. Hagamos un círculo y unámonos. Sofía exclamó, extendiendo sus manos hacia sus amigos. La sombra giró y se retorció, como si estuviera leyendo cada uno de sus movimientos. Lucas sintió que el aire se volvía más cargado, más tenso. Antes de que pudieran hacer cualquier cosa, un rugido infernal resonó. La sombra se expandió, amenazante, entrelazándose alrededor de ellos. Lucas sintió un vacío en su estómago. La noche se llenó de un eco de risas malignas, una burla a sus intentos de resistencia. Recuerden, la luz está dentro de ustedes, gritó el anciano, su voz elevándose sobre el estruendo. Únanse o perecerán. Las palabras de aliento quedaron perdidas en el caos. La realidad se torcía a su alrededor, y el futuro se escurría entre sus dedos. ¿Podrían realmente unirse y encontrar la fuerza para enfrentar la sombra, o serían absorbidos por ella? Al elevar las manos para unirse en un círculo, el aire comenzó a girar con energía. Excitación y temor se entrelazaron. Justo antes de que pudieran formarlo, el cielo se rasgó de nuevo, señalando un cataclismo inminente. Lucas sintió que la oscuridad los estaba devorando y que solo tenían un aliento para actuar. Pero, ¿serían realmente capaces de encender la luz? ¿Qué necesitaban y confrontar la sombra que amenazaba con consumirlo todo? Preguntas sin respuesta danzaban en su mente mientras se preparaban para la confrontación. El destino del pueblo no solo dependía de ellos, sino de la fuerza que podrían encontrar dentro de sí mismos. ¿Serían valientes o claudicarían finalmente bajo el peso de la oscuridad? La respuesta que cambiaría a Everything estaba a punto de revelarse. Un estruendo similar al de un rayo retumbó en la plaza, sacudiendo el suelo bajo los pies de Lucas y sus amigos. El aire se volvió opresivo, como si la sombra misma estuviera conteniendo el aliento, esperando el momento perfecto para atacar. La energía en el ambiente era palpable, un viento ardiente que susurraba secretos prohibidos. Lucas sintió que su corazón latía desbocado. ¿Qué hacemos?, murmuró, a pesar de que sabía que cada segundo perdido era un paso más hacia la perdición. Clara, que había mantenido la cabeza fría, cerró los ojos en un intento de centrarse. Debemos recordar lo que el anciano dijo. La luz está dentro de nosotros. Debemos invocarla. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Mateo, su expresión ansiosa contrastando con la fuerza en su voz. Conectemos nuestras mentes y corazones. Pensemos en lo que nos une, sugirió Sofía, sus ojos brillando con una chispa de esperanza. Nuestros recuerdos, nuestras emociones. Todo eso nos da poder. La sombra se acercó, ansiosa, como un animal acechando a su presa. Lucas sintió que el frío de la oscuridad lo envolvía. Pero sabía que no estaban solos. Era hora de dejar de lado el miedo. Vamos. Unámonos, gritó Lucas, extendiendo las manos. Sin dudar, todos lo siguieron, enlazando sus dedos con fuerza. La conexión palpable entre ellos fue como un chispazo que atravesó la noche. Los rostros de sus amigos brillaron con determinación. Los recuerdos comenzaron a fluir, las risas compartidas en el colegio, las lágrimas en tiempos difíciles, los sueños de un futuro que ahora parecía desvanecerse. Fue un torrente de emociones.
La luz interna que mencionaba el anciano comenzó a brillar, fluyendo desde su interior. Con un grito unificado, Lucas se sintió como un faro en medio de la oscuridad. La luz surgió en forma de un resplandor intenso, expandiéndose hacia afuera, envolviendo a los tres como un escudo. Pero la sombra lo sintió y rugió, una mezcla de furia y terror. No. Imposible. Una voz tumultuosa resonó a su alrededor, arremetiendo como un trueno. Lucas sintió como su energía se intensificaba. No estamos solos, susurró, y las palabras se convirtieron en mantra. La luz somos nosotros. El brillo se expandió, creando un espacio a su alrededor, desvaneciendo la negrura momentáneamente. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta persistía: ¿sería suficiente? De repente, la sombra tomó forma. Un rostro oscuro y retorcido emergió de la negrura, ojos rojos como brasas que parecía devorar todo a su paso. Yo soy el verdadero terror. No necesitamos elegidos, no necesitamos nada de ustedes. El miedo se apoderó de Lucas. Pero justo en ese momento, Clara soltó un grito. Conéctense con nuestros antepasados. Lleven su lucha aquí. Lucas y sus amigos se miraron, una chispa de reconocimiento pasó entre ellos. Las historias contadas por sus abuelos regresaron a su mente, relatos de valor y resistencia. Eran cada uno una línea en una larga cadena de luchadores. Hagámoslo. Luz ancestral, ven a nosotros. El grupo exclamó al unísono, y el resplandor creció, la sombra se retorció, su furia aumentando como un océano en tormenta. No pueden hacerlo, bramó, pero la luz ya lo despojaba lentamente de su poder. Los corazones de Lucas palpitaban con la adrenalina, él sentía la historia de su pueblo fluir dentro de él, y con ello, una nueva fuerza. Pero, en el clímax de su energía, la imagen oscura del enemigo se distorsionó, y en un giro inesperado, un susurro helado cortó la atmósfera. Los elegidos no están solos, pero tampoco están a salvo. Lucas se estremeció. La insinuación de un misterio mayor le llenó de incertidumbre. La lucha había comenzado, pero si se les desmantelaba de esa energía, ¿dónde estarían? La luz titiló y pareció flaquear por un instante. ¿Serían capaces de mantenerla? Mientras la sombra se agazapaba, esperando su oportunidad, Lucas se preguntó, ¿quién era realmente el adversario? La noche no había terminado aún, y sus destinos estaban entrelazados en un camino lleno de secretos por descubrir. ¿Sería este solo el comienzo de algo mucho más oscuro? La luz que habían convocado comenzó a desvanecerse lentamente, como un brillo de esperanza que se extingue en la tormenta. Lucas podía sentir cómo la conexión entre él y sus amigos se debilitaba, mientras la sombra, hambrienta de venganza, se abalanzaba sobre ellos. Esa presencia oscura no era solo un adversario, era la manifestación de sus peores miedos, un eco de la historia olvidada de aquellos que habían luchado antes. No te rindas. Recuerda, gritó Sofía, con los ojos fijos en la sombra que se retorcía, intentando recuperar el valiente ardor que habían encendido. Nuestras historias son poderosas. Un estremecimiento recorrió a Lucas. Se acordó de abuela, de sus relatos llenos de valentía y sacrificio, historias que parecían lejanas, pero que llevaban dentro un fuego vivo. ¿Cómo podían ser tan valiosas en un momento como este? Despertó a los recuerdos, el eco de su risa resonando en su mente. Al instante, sintió una nueva corriente de energía fluir en él. Es cierto. Hay más en nosotros. Son nuestras memorias y la fuerza de nuestras raíces las que nos dan poder. Mateo, recordando a su abuelo, se unió a la invocación. El momento de luchar es ahora. Nuestras familias han enfrentado peores tormentas. Las manos entrelazadas de sus amigos parecían arder. La luz interna comenzó a latir nuevamente, revitalizándose con cada historia que compartían, los momentos difíciles, la unión, el amor y el sacrificio. Con cada palabra, la sombra retrocedía, pero no sin luchar. De repente, la figura oscura se abalanzó, un torbellino de rabia, tratando de consumir la luz. Son solo niños. Sus ancestros no están aquí para protegerlos. No pueden cambiar el destino. No necesitamos tus mentiras, contestó Clara, desafiante. La verdad está de nuestro lado.
La oscuridad no puede triunfar sobre la luz que llevamos dentro. Las palabras resonaron en el aire como un conjuro. Mientras la luz chisporroteaba de nuevo, Lucas pudo distinguir la verdadera forma de la sombra, un caos de memorias rotas y traiciones olvidadas. Decidió que no podía dejar que eso los detuviera. Juntos somos más fuertes. En ese instante, un rayo de luz se precipitó desde su interior, iluminando la plaza, pero en medio del estallido de energía, la figura sombría lanzó un grito desgarrador. Lo que están a punto de descubrir será su perdición. Lucas y sus amigos sintieron como el aire se congelaba a su alrededor y una visión oscura comenzó a invadir sus mentes. Imágenes de sucesos pasados, de pérdidas y de sueños marchitos, llenaron su conciencia. Cada uno de ellos fue arrastrado a un tormentoso viaje a través del tiempo, las risas triunfantes de sus ancestros y sus advertencias reverberaban en sus oídos. En medio del caos, Lucas empezó a discernir, esta sombra no busca solo derrotarnos. Quiere destruir nuestra historia, nuestro legado. La presión aumentaba, y aún eran incapaces de ver el final de la oscuridad que los acechaba. ¿Podrían realmente salir de esto y enfrentar lo que se venía? No solo era una lucha física, servía para reivindicar sus pasados y el futuro que tenían por delante. Vamos a hacerlo, lucharemos por lo que somos. Sofía, llena de ferocidad, gritó al vacío, su voz resonando con una ardiente claridad. La conexión entre ellos se intensificó una vez más, apretando sus manos con fuerza. La luz brotó con una determinación renovada, y aunque la sombra se resistía, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero, del fondo de la oscuridad, un eco profundo y ominoso resonó. Tal vez no puedan vencerme hoy, pero pronto descubrirán que no hay refugio en sus recuerdos. La historia tiene sus secretos, y ustedes no están listos para enfrentarlos. Te lo prometo. El aire se volvió denso, y Lucas sintió como si una nueva sombra se uniera a la primera. ¿Qué más se ocultaba detrás de esta lucha? Mientras la luz brillaba intensamente, una nueva pregunta se cernía en el aire, ¿sería suficiente para retener aquellos oscuros secretos que amenazaban con desbordar? La oscuridad se cerró a su alrededor, como un manto pesado que los aprisionaba en un abrazo inescapable. Lucas sintió que las manos de sus amigos temblaban, débiles bajo la presión que estaban soportando. Los ecos de sus recuerdos, alguna vez brillantes y radiantes, comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en susurros inquietantes. La sombra, ahora con más fuerza, se había alimentado de sus dudas y temores. Sofía. ¿Qué estamos haciendo mal?, preguntó Mateo, buscando desesperadamente en su mente una señal de esperanza. Su voz temblaba, desgarrándole por dentro. No lo sé. Pero no podemos dejar que nos controle. Sofía respondió, cerrando los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera bloquear las visiones retorcidas que asaltaban su mente. Necesitamos recordarlo todo. Lucas sintió el sudor frío deslizándose por su frente. Recordar. Eso es. Hay algo más que nuestras historias son poderosas, pero hay algo oculto entre ellas. Cada palabra que decía parecía alejarse de él, como si la figura oscura estuviera tomando nota de su creciente claridad. ¿A qué te refieres?, preguntó Clara, tratando de luchar contra la invasión de la sombra. ¿Cómo podemos luchar contra lo que no entendemos? Las verdades que hemos olvidado, exclamó Lucas, su voz reverberando en el aire pesado. Cada historia tiene secretos, y solo reconociéndolos podemos enfrentarlo. No es suficiente con recordar lo que sabemos, debemos descubrir lo que nos han escondido. La sombra pareció estremecerse ante sus palabras, como si supiera que el tiempo se estaba agotando para ella. Lucas sintió que la luz, aunque desgastada, empieza a brillar con más fuerza. A medida que la conexión se reavivaba, cada uno de ellos cerró los ojos, permitiendo que las memorias se desbordaran como una cascada de emociones. Recuerden el abrazo de nuestras abuelas, los consejos de nuestros abuelos, empezó Mateo, su voz ahora llena de determinación. Ellos conocían los secretos de nuestro legado. No solo lucharon por la luz, sino que también enfrentaron la sombra. De repente, imágenes de familias unidas, risas en fiestas y recomposiciones de historias que una vez parecieron perdidas llenaron sus mentes. Las memorias estaban entrelazadas, formando un mapa en sus corazones. Llorar, reír, amar, perder,
todos eran aspectos de su humanidad que la sombra había intentado apagar. «¿Y si lo que más tememos es lo que realmente somos?», dijo Sofía, con una voz casi susurrante, asimilando el crisol de experiencias. La sombra no es solo la opresión. Es el miedo a no ser suficiente, a no ser los elegidos. Lucas sintió un ardor en su interior. Sí, eso es. Si enfrentamos todos nuestros miedos, y reclamamos nuestra historia, podremos vencerla. La luz que emitía su grupo parecía abrirse paso, como un faro en medio del océano tormentoso, pero justo cuando pensaron que habían encontrado la clave, la sombra se agachó, su risa resonando por toda la plaza. ¿Creen que pueden conocer la verdad? La historia está llena de sombras más profundas de lo que reconocen, y no están listos para lo que vendrá. Cada lección traerá dolor y revelaciones. El viento giró bruscamente, como si el mismo universo les respondiera. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué tipo de revelaciones? La inquietud se infiltró en su pecho, un presagio de lo que el futuro les deparaba. «Estamos listos», afirmó Clara, su voz firme y decidida. «No importa el costo, aprenderemos. Descubriremos lo que esta historia ha escondido». Mientras la lucha continuaba, un nuevo resplandor surgió de su interior, una luz que prometía no solo enfrentarse a la sombra, sino también comprenderlo todo. Pero en lo profundo de la oscuridad, una figura más sofisticada comenzaba a emerger, dibujando preguntas aún más inquietantes. ¿Quién era realmente la sombra? ¿Y cuál era el secreto que había mantenido oculto durante tanto tiempo? Con la luz iluminando su camino, Lucas y sus amigos se preparaban para un viaje aún más peligroso, uno que iba más allá de simples batallas. El verdadero desafío estaba por llegar, un llamado a confrontar el pasado que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Estarían listos para enfrentar lo que se avecinaba? La bruma comenzó a disiparse, y Lucas sintió cómo la claridad brotaba entre sombras. Mirando a sus amigos, cada uno había encontrado un fragmento nuevo de luz en sus ojos. Pero eso no era suficiente. Con un instante de silencio, la plaza resonó con el eco de sus respiraciones entrecortadas. La sombra los observaba, esperando, disfrutando de su incertidumbre. «Debemos actuar», exclamó Sofía, rompiendo la tensión que amenazaba estallar. «No podemos quedarnos aquí inmóviles. Hay algo en nuestro pasado que necesitamos desenterrar». A medida que se acercaban al centro de la plaza, la oscuridad parecía tomar forma a su alrededor. Cada paso era un reto y un avance hacia lo desconocido. La risa de la sombra retumbaba, tentadora y burlona. «Cada historia tiene un precio», murmuró la sombra, su voz ahora más clara, casi seductora. «¿Están dispuestos a pagar el costo de su propia verdad?» «¿Qué precio?», dijo Mateo, su voz temblando de valentía y miedo. «No tenemos nada que perder. Solo queremos conocer nuestro legado». Una risa resonó por las paredes del vacío. «Ah, pero hay secretos que no están listos para afrontar verdades que podrían romperlos por dentro». Sofía, sin vacilar, enfrentó a la sombra. «¿Qué es lo que tememos? ¿Por qué tus palabras suenan más a amenaza que a advertencia? Sabemos quiénes somos. No nos harás dudar». La sombra se retorció, evidenciando una rabia contenida. «¿Qué tal si reconocen que sus raíces son más oscuras de lo que creen? Sus ancestros también lucharon, pero a veces, la lucha no provino de la luz». Lucas sintió un escalofrío al escuchar eso, recordando relatos entre susurros de sus padres sobre ciclos de dolor y sacrificio. «Pero eso no define nuestro futuro», comentó con voz temblorosa. «La historia no es lineal, y nosotros escribimos nuestra propia verdad». «¿Creen que tienen el control de esta narrativa?», soltó la sombra con desdén. «¿Qué pasaría si supieran de la traición que corre por sus venas? ¿Están listos para enfrentar las historias que sus abuelos se llevaron a la tumba?» Una pesadez llenó el aire, como si los propios recuerdos de aquellos que habían perdido su luz resonaran en la plaza. Las visiones de traición y dolor comenzaron a aparecer, un abuelo escondiendo secretos oscuros, un juego de decisiones impías en la generación anterior. Una imagen muy vívida paralizó a Lucas, visualizó a su abuelo, un hombre que había enseñado a toda su familia sobre la valentía, arrodillado y enjugando lágrimas en silencio. «No puede ser», murmuró,
temiendo la verdad. No. Nuestro legado es de esperanza y luz, gritó Mateo, sus ojos llenos de valentía mientras el miedo se apoderaba de él. No podemos ser definidos por errores ajenos. La sombra se rió de manera oscura antes de comentar, la esperanza tiene un precio muy alto. ¿Aceptarán la carga, o se elegirán a sí mismos, dejando el pasado atrás? Clara se adelantó. Estamos listos para cualquier verdad, cualquier revelación. No huiremos más. Lo confrontaremos. Si el pasado debe ser revelado, que así sea. La sombra dio un paso atrás, impactada por el desafío que emanaba de ellos. Ellos no duraron, ¿creen que ustedes lo lograrán? No somos ellos, dijeron al unísono. Justo en ese momento, la oscuridad se partió, y por un instante, una luz brillante emergió del suelo. Pero, al mismo tiempo, un grito desgarrador reverberó por todo el lugar, lastimando sus oídos. Los cuatro se miraron, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. ¿Qué hacemos?, preguntó Sofía, temblando mientras la luz ardía. No hay marcha atrás, respondió Lucas, temblando de anticipación. Debemos seguir adelante. Es ahora o nunca, y mientras la luz los envolvía, Lucas sintió un ardor insaciable en su pecho, un impulso por descubrir lo desconocido. Pero antes de que pudieran avanzar, una voz retumbante se alzó en el aire, decía, ¿listos para conocer la verdad oculta detrás de su historia? Un nuevo desafío emergía y, en ese instante, supieron que lo que se avecinaba sería mucho más doloroso que cualquier cosa que hubieran enfrentado hasta ahora. Pero, ¿puede la luz realmente triunfar sobre la sombra, o será su verdad un manto de oscuridad que los atrapará para siempre? La luz brilló con intensidad, casi cegadora, mientras los corazones de los amigos latían al unísono, llenos de adrenalina y miedo. La voz resonante que preguntó por la verdad alimentó una mezcla de valor y pavor, desafiándolos a avanzar. Lucas se sintió rodeado por un hormigueo nervioso, como si unas manos invisibles empujaran su mente hacia un abismo. Solo un paso más, murmuró Sofía, su rostro iluminado por el resplandor que danzaba a su alrededor. No dejaremos que esto nos detenga. ¿Pero qué significa esto?, preguntó Mateo, su mente girando en círculos. ¿Verdad oculta? ¿Qué significa que somos elegidos? La sombra se disolvió en bultos oscuros que se abrazaban a la luz. Ustedes solo son peones en un juego más grande. La verdad es un laberinto del cual no podrán escapar, susurró, y cada palabra era un alfiler que perforaba su confianza. ¿Qué clase de juego?, gritó Clara, con los puños apretados. El miedo se convertía en rabia, la fuerza que anhelaba desafiar el destino que les prometía la sombra. No somos solo peones. Estamos aquí para luchar. Con eso, la luz se intensificó, proyectando sombras distorsionadas en las viejas piedras de la plaza. Lucas sintió su interior retorcerse a medida que sombras personales, de sus propias historias y memorias, aparecían en la superficie, momentos de traición, desamparo, momentos que deseaban olvidar. Imágenes de sus seres queridos, de lo que habían perdido, brillaban ante él, trayendo consigo la desesperación que había intentado enterrar. Todos tienen secretos, continuó la sombra, más fuerte ahora, casi burlesca. Sus familias no están tan limpias como creen. ¿Quién sabe qué horror pueden desatar al buscar la verdad? ¡Qué horror! La voz de Lucas se quebró, el miedo paralizándolo, cuestionando su determinación. Él recordaba ese secreto familiar, un viejo álbum de fotos que había ocasionado discusiones a su alrededor. ¿Qué había detrás de esas sonrientes caras que lo miraban desde la distancia? Ustedes desearon conocer su legado, insistió la sombra, su voz retumbando en sus oídos. Pero la historia no es gentil. Recuerden, hay 3 elegidos y un futuro que se define en sus manos, si tienen el valor de aceptarlo. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía, pero la sombra solo sonrió, un gesto oscuro y burlón. Lo descubrirán pronto, dijo con un aire de misterio. Pero tengan cuidado, no todo lo que brilla es luz. A veces, el conocimiento echa raíces en el dolor. Con cada palabra, las visiones aumentaban en intensidad. Lucas experimentó una conexión instantánea con lo que parecían ser sus ancestros, figuras que lucharon, lloraron y fracasaron.
La plaza vibraba con los ecos de sus gritos, el terror de decisiones pasadas que los habían llevado a este momento. ¿Estamos preparados para cargar con esto?, preguntó Mateo, sin poder apartar la mirada de la visión de su abuelo, desolado y roto. ¿Qué sacrificios se requerirán? Cada elección tiene un costo, susurró la sombra, su risa resonando mientras las imágenes se desvanecían poco a poco, dejando a los cuatro en un abismo de incertidumbre. ¿Aceptarán la herencia de su historia o tomarán el riesgo de crear su propio camino, aunque eso signifique desenterrar lo más oscuro de su sangre? No podemos dar marcha atrás, dijo Sofía, su voz repleta de determinación. No más secretos. Vamos a buscar la verdad. Y entonces, en medio de la tormenta de emociones, la luz se dividió en tres haces. Cada uno apuntaba hacia un camino diferente que surgió de la plaza. Su brillo era tentador, pero la sombra reía, un eco distante de lo que podría ser un destino aterrador. ¿Qué camino elegirán? La sombra se desvaneció, dejando solo su risa resonando en los ecos de sus mentes, como un mantra persistente que amenazaba con consumir toda la esperanza que habían cultivado. Los amigos se miraron, temerosos pero unidos. Habían llegado demasiado lejos para retroceder, pero todos sabían que la decisión que tomarían a continuación podría cambiar completamente su vida. La pregunta quedó flotando en el aire, electrificando el silencio. ¿Qué verdad estaban realmente preparados para enfrentar? Mientras retrocedían y los haces de luz brillaban con fuerza, un nuevo desafío se gestaba en la distancia, uno que no solo pondría a prueba su amistad, sino la esencia misma de lo que significaba ser parte de su legado. Las miradas de los amigos se entrelazaron en un momento que parecía eterno. Cada uno sentía el peso de la elección que debían hacer, como si el aire alrededor se tornara más pesado, aplastante. La luz vibrante de los caminos frente a ellos ofrecía promesas de revelaciones, pero también secretos oscuros que amenazaban con devorarlos. Voy por el camino del centro, anunció Sofía de repente, con una voz firme que resonaba como un tambor. Siento que ahí está la respuesta a por qué estamos aquí. Lucas tragó saliva, sintiendo que las palabras de Sofía mantenían un eco inquietante. ¿Estaba él listo para seguirla? A pesar de sus dudas, un impulso casi instintivo le decía que debía acompañarla. Yo estoy contigo, dijo Clara, tomando la mano de Sofía. Lo enfrentaremos juntas. Mateo, a su vez, dudó. La voz de la sombra aún resonaba en su mente, sus advertencias enredadas con sus miedos. Pero ¿y si no somos los elegidos?, cuestionó. ¿Y si solo estamos cavando nuestra propia tumba al seguir un camino oscuro? No podemos quedarnos aquí, parados, sin decidir nada, respondió Lucas, más fuerte de lo que sentía. O vamos juntos por el camino del centro, o tomamos uno de los dos de los lados. No importa qué, lo que sea que se nos presente, lo enfrentaremos como equipo. No. Mateo cerró los ojos. Era verdad. Ellos eran más que amigos, eran familia. Con un profundo respiro, se unió a ellos. De acuerdo, vamos por el centro. Con determinación renovada, avanzaron. A medida que cruzaban la luz, un susurro reverberó en sus oídos. Una decisión cambiante, decía la voz, cada palabra arremetiendo como el sonido del viento que soplaba despiadadamente. Era como si el camino intentara hablarles, advertirles, pero ellos continuaron hacia adelante. Pronto, la luz pareció convertirse en una niebla intoxicante que les envolvía, haciéndolos sentir como si estuvieran flotando. La plaza detrás de ellos se desvanecía, reemplazada por un paisaje desolado y sombrío. El suelo estaba cubierto de ceniza, y en el aire pesaba un silencio escalofriante. ¿Dónde estamos?, preguntó Clara, con miedo en los ojos. Lucas miró a su alrededor. No había rastro de la vibrante plaza ni de la sombra. Todo parecía vacío, como si el mismo ambiente hubiera sido tragado por la oscuridad. Esto no es lo que esperaba, murmuró Mateo, mientras daba pasos inciertos en la niebla. Pero antes de que pudieran avanzar más, la niebla comenzó a formar figuras que se retorcían, como si intentaran tomar forma. ¿Son tus ancestros?, preguntó Sofía, su voz temblando al ver los rostros borrosos que se formaban ante ellos, llenos de desesperación, impotentes. En ese instante, una risa gutural resonó, un sonido que no pertenecía a ninguna de las sombras.
Bienvenidos, elegidos, dijo una figura al frente, con una voz que parecía antiguamente familiar y extrañamente distante. Han traído consigo la carga de siglos. Pero, ¿tienen el coraje suficiente para enfrentar la herencia que buscan? Claro que sí, gritó Clara. Pero una parte de ella no estaba tan segura. Pese a sus palabras bravías, el nudo en su estómago se hacía más fuerte, la figura alejada dio un paso adelante. Entonces deben elegir. Uno de ustedes pagará el precio por buscar la verdad. El silencio descendió rápidamente, como si el tiempo se detuviera. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué tipo de precio?, preguntó, su voz ahora un hilo tembloroso. Todo sacrificio tiene un costo, y hoy deben decidir quién estará dispuesto a arriesgarlo todo. La voz respondió, profunda e imperturbable. Las miradas de los amigos se entrelazaron nuevamente, el horror de lo que estaba en juego colgando en el aire. Su conexión se sentía más fuerte que nunca, pero el camino hacia la verdad prometía revelaciones aterradoras. ¿Estaban realmente listos para enfrentar ese precio? Atrapados entre el destino y la verdad, el eco de su decisión se desvaneció en la niebla, dejando solo la ominosa promesa de que su viaje apenas comenzaba. ¿Quién estaría dispuesto a ceder ante el abismo por sus secretos y su legado? ¿Y qué revelaciones les esperarían al otro lado? La niebla comenzó a disiparse, revelando el inquietante paisaje de un viejo campo de batalla. La tierra estaba desgastada, llena de cicatrices profundas que hablaban de antiguas luchas. Lucas, Sofía, Mateo y Clara se miraron, la realidad de lo que debían enfrentar pesando sobre ellos como una losa. A sus pies, los ecos de los fuertes gritos del pasado resonaban, llenos de dolor y sacrificio. Este lugar está lleno de historia, murmuró Sofía, sus ojos escaneando el terreno. ¿Estamos realmente listos para descubrir lo que nos espera aquí? Debemos ser valientes, respondió Lucas, sintiendo el ardor de la determinación en su pecho. Si hemos llegado hasta aquí, no podemos dar un paso atrás. La figura oscura frente a ellos sonrió, pero era una sonrisa sombría. ¿Están seguros de que están listos para pagar el precio? La verdad siempre cuesta algo, jóvenes elegidos. Mateo tragó saliva, su voz temblando. Dinos qué tenemos que hacer. Si eso significa enfrentar los secretos del pasado, no nos detendremos. Una decisión, volvió a resonar la voz, y uno de ustedes pagará el precio. Las sombras a su alrededor comenzaron a girar, como si la propia tierra temiera lo que se avecinaba. Los amigos intercambiaron miradas, comprendiendo que el peso de su elección estaba más cerca de lo que pensaban. ¿Quién hará el sacrificio?, preguntó Clara, el miedo temblando en sus palabras. ¿Por qué tenemos que sacrificar a alguien?, replicó Lucas, su voz elevada. ¿No podemos enfrentar esto juntos? La figura oscura se inclinó hacia él. Cada historia tiene sus héroes y sus mártires. Elige quién está dispuesto a cargar con el peso de la verdad, o todos ustedes sufrirán las consecuencias de su indecisión. El aire se volvió helado, el silencio apretando sus pechos. Cada uno comenzó a analizar la posibilidad de ser el elegido que haría el sacrificio. El tiempo se hacía denso, cada segundoaba como un grano de arena que caía lentamente. Si alguien tiene que hacerlo, debe ser por una razón, insistió Sofía, su voz resonando con coraje. Hay un camino que ninguno de nosotros debería tomar solo. Podemos encontrar otra manera, instó Mateo, su mirada abarcando a sus amigos. No se trata de uno solo, somos 4. Enfrentaremos esto juntos. Luchar por nuestras raíces, por lo que somos, requiere amor y sacrificio. No es solo un precio, es la carga de nuestra historia. Lo que aprendamos aquí, nos hará más fuertes, dijo Clara, levantando la mirada. La figura oscura se echó a reír, pero su voz se tornó temblorosa, casi temerosa. ¿Realmente creen que sus trivialidades les salvarán? La verdad puede ser devastadora. ¿Están listos para saber quiénes fueron sus antepasados en realidad? Estamos listos, afirmaron juntos, aunque el eco de sus voces temblaba, la sombra se alzó, y un silencio profundo envolvió el campo. De repente, una visión se les presentó. Imágenes de un antiguo enfrentamiento cruzaron sus mentes, generaciones pasadas luchando por poder, por la verdad, algunos traicionando, y otros sacrificándose.
Desde figuras familiarmente distantes a sus mismas raíces, pudieron ver el dolor de sus antepasados, sus luchas y sacrificios, y la unión que prevaleció a lo largo del tiempo. Nosotros somos esa historia, el pasado y el presente están entrelazados, dijo Lucas, sintiendo que la determinación ardía en su interior. No podemos permitir que este sufrimiento se repita. Si hay un precio que pagar, lo pagaremos, pero juntos, la figura oscura hizo una mueca, pero el temor en su voz era palpable. El sacrificio no será fácil, y no podrán regresar de la misma manera. El secreto que buscan está custodiado por la sombra más oscura. Los amigos entrelazaron sus dedos, sintiendo que el poder de su conexión fervía a su alrededor. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que llevamos dentro, es lo que nos hace fuertes, dijo Sofía. La luz comenzó a brillar de nuevo, envolviendo el campo, pero esta vez con una fuerza que era suya. Si vamos a ser elegidos, dejaremos el miedo atrás. Somos de aquellos que enfrentaron la adversidad antes que nosotros, y tenemos la fuerza para unir nuestras historias en un futuro nuevo, afirmó Mateo. La figura oscura retrocedió, incapaz de soportar la luz que habían invocado. Si eso es lo que realmente desean, entonces deben estar dispuestos a pagar el precio, y el dolor será largo. Lo aceptamos, afirmaron todos, su voz resonando unida en el aire. Entonces, el campo resplandeció con destellos brillantes mientras las sombras comenzaban a ceder. No hay vuelta atrás. La verdad comienza ahora, resonó la oscuridad antes de ser tragada por la luz que emanaba de ellos. Lucas tomó un profundo aliento. Sabía que la batalla interior había comenzado para cada uno. Quizás, lo que se avecinaba no era solo un sacrificio de uno, sino una transformación de todos, aprender a llevar su historia como una carga hecha de luz. La neblina se disipó, y el campo se volvió un mar de colores vibrantes. Lo que había sido un lugar de sufrimiento se convertía en un espacio de nuevas posibilidades. Juntos, se sintieron más vivos que nunca, uniendo sus fuerzas para enfrentar lo que vendría. Mientras avanzaban, una certeza creciente brotaba en sus corazones, la luz brilla aún más intensamente en la oscuridad. Finalmente, se vio un nuevo horizonte, uno que su historia había dejado caer en la sombra por tanto tiempo. Sabían que afrontarían los desafíos con un nuevo sentido de propósito y unidad. A medida que caminaban hacia su futuro, Lucas sonrió, lleno de esperanza. Aquella historia brutal, que parecía un final oscuro, también era un nuevo inicio. Las palabras del anciano resonaron en su memoria: los elegidos deben estar juntos. Y juntos, eran invencibles, forjando una nueva narrativa que resonaría a lo largo del tiempo. Mientras la oscuridad se desvanecía, una luz aún titilaba en el aire, recordándoles que aunque ellos podrían ser solo parte de una leyenda, el verdadero poder residía en cómo escribieron su historia a partir de ahora. Y entonces, frente a ellos, se perfilaba un futuro resplandeciente, lleno de posibilidades. A la vista, sus caminos se habían entrelazado, pero el viaje apenas comenzaba. No esperes ni un segundo más para compartir esta experiencia. Comenta con tus ideas sobre lo que significa ser uno de los elegidos y cómo nosotros también podemos hacer la diferencia. Dale like ahora para que más historias lleguen a personas como tú. Suscríbete inmediatamente y nunca te pierdas una nueva aventura. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten un poco de luz en su vida. El momento de actuar es ahora.